Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Copyright, gusto tenerlos de vuelta en su canal, donde nos sumergimos en las historias apasionantes y dramáticas que nos llegan desde Turquía. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, los celos, esas emociones intensas que hacen que las tramas den giros inesperados. ¿Recuerdan esos momentos en los que un personaje es tan celoso que hará lo que fuera por llamar la atención superíndice 3n? Pues hoy vamos a explorar justo eso, pero con un toque particular, cuando los personajes se unen para hacer arder los celos de otro. Así que prepárense porque vamos a repasar esas situaciones en las que Kerem y Melisa, o sus versiones en otras series, se alúan para desatar el caos emocional, especialmente en el corazón superíndice 3n de una tal Ande, ya sea directa o indirectamente. Ya lo verú, N. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos a disfrutar juntos de estos celos que nos encantan. Hoy vamos a comenzar con una joya que seguramente muchos ya conocen, esa serie que nos ha hecho suspirar, reír y hasta llorar, Seru, que es amor, o Senu con diéresis al cap en su idioma original. Esta telenovela, que mezcla comedia romántica con toques de drama, nos presenta a Eda YLDZ, una joven decidida y más menos adora, y a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto muy atractivo pero frío y calculador. Su AQ no tenemos directamente a Kerem ni a Melisa, pero la dinámica de los celos y las artimañas más menosas para provocarlos es muy similar a lo que queremos analizar hoy. La trama gira alrededor de un contrato que une a Eda y Serkan, pero lo interesante es CU superíndice 3 otras personas intentan interponerse en su camino, ya sea por copyright o por simple capricho. En esta serie podemos ver CU superíndice 3 personajes como Selin, la ex prometida de Serkan, hace de todo para reconquistarlo y provocar los celos de Eda. Las escenas en las que Selin intenta generar una tensión superíndice 3n entre Serkan y Eda son simplemente imperdibles. Aunque no hay una Melisa como tal, Selin cumple ese rol de intentar separarlos y de hacer que Eda se sienta insegura y celosa. Además la misma Eda, a veces en un intento de llamar la atención superíndice 3n de Serkan, coquetea con otros chicos, provocando los celos de con diéresis copyright L, es un círculo vicioso de celos que nos tiene pegados a la pantalla. Lo que hace a esta serie tan especial es su química entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, y CU superíndice 3 los celos, aunque a veces dolorosos, terminan fortaleciendo su relación superíndice 3n. Y es que, seamos honestos, los celos bien manejados pueden ser un condimento delicioso en cualquier historia de amor. Ahora bien, aunque en Seru, que es amor, no tenemos exactamente a un Kerem y una Melisa aliados para celar a una Ande, tenemos situaciones que nos recuerdan a esa dinámica. Por eso ahora quiero hablarles de otra serie turca donde esta estrategia se ve con mayor claridad, y aunque quizá ese no se llame Ande el personaje víctima de estos juegos, el sentimiento es el mismo. Y me refiero a Karasevda, o Amor Eterno en Spawn más menos Ol. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un chico de clase media, y Nihan, una chica rica, y CU superíndice 3 su amor se ve obstaculizado por la envidia, el poder y la ambición superíndice 3n. La serie es protagonizada por Burak Uzupar Rafoibit y Neslihan Atagul, pero la figura que vamos a destacar a es la de Emir Kozkoylu, interpretado por Kaan Urgankoylu, un villano brillante que es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. Emir es el que podrá ser nuestra versión superíndice 3n de Kerem en esta dinámica, aunque sus motivos sean mucho siniestros. Con diéresis por 1000 al ver que Nihan no lo ama y estuve enamorada de Kemal, utiliza toda clase de artimañas más menosas para celarlo, haciendo alianzas con otras mujeres que se prestan a su juego como Asu, que podrá ser nuestra Melisa, aunque sus intenciones no sean precisamente bondadosas. Asu en este caso se convierte en la compa más menos era perfecta para Emir, dispuesta a hacer lo que sea para obtener el afecto de Kemal, incluso si eso significa celar a Nihan. Asu que aquí vemos una estrategia muy clara de CU superíndice 3 un personaje utiliza a otra para provocar celos en su Ande particular. Las escenas en las que Emir y Asu se muestran juntos, ya sea en eventos sociales o en situaciones íntimas, son un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 se busca generar esa reacción superíndice 3n en Nihan, y es que hay que admitirlo, las artimañas más menosas de Emir son realmente efectivas. Karasevda es una masterclass en CU superíndice 3 usar los celos como un arma en las relaciones.
Y hablando de estrategias efectivas, no podemos dejar de mencionar Erkenci Kwai, conocida en Spawn más menos ol como Pu, Haro Show más menos Ador. En esta comedia romántica protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, tenemos una dinámica similar de celos y manipulación superíndice 3N para hacer reaccionar a los personajes. Aku Sanem, nuestra protagonista, es una chica show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Aunque no hay un personaje que se llame Melissa o un Kerem que se alúen para celarla, tenemos situaciones en las que las exnovias de Kan o otros pretendientes de Sanem hacen todo lo posible para interponerse en su camino y generar celos entre ellos. Por ejemplo, Polen, una exnovia de Kan, siempre aparece para tratar de reconquistarlo y hacer que Sanem se sienta insegura. O el pretendiente de Sanem, el famoso Osman, que constantemente la corteja para poner celoso a Kan. La química entre Kan y Sanem es innegable, pero las situaciones de celos siempre presentes para aún más menos adir ese condimento extra a la historia. La serie juega constantemente con la idea de que los celos son una más menos al de amor, aunque a veces las situaciones se salgan un poco de control. Atrabu copyright S de situaciones CU superíndice 3 micas y otras S dramúticas, vemos como los personajes intentan llamar la atención superíndice 3N del otro, haciendo uso de esas artimaun más menosas para generar una respuesta. Lo que hace que esta serie sea tan especial es su ritmo ligero y divertido, y CU superíndice 3 los celos, lejos de ser algo negativo, terminan siendo una herramienta para que los protagonistas se den cuenta de lo mucho que se aman. En esta serie incluso los rivales pueden sin querer generar la chispa que hace que los personajes principales se acerquen a Asu que una vez vemos CU superíndice 3 los celos, aunque parezcan negativos, pueden ser un catalizador para el amor. Siguiendo con este análisis de los celos en las series turcas, vamos a pasar a Medcezir, una producción superíndice 3N que nos traslada a un mundo lleno de lujo y drama. En esta serie conocemos a Yaman, un chico de clase baja que es adoptado por una familia adinerada, y a Mira, una joven de clase alta que es comprometida con un chico que no la valora. La historia de amor entre Yaman y Mira, interpretados por Ayatay Ulusoy y Serine Isarkaya, es llena de obstáculos y rivalidades, lo que hace que la presencia de los celos sea casi inevitable. Asu, si bien no vemos un Kerem y una Melissa actuando juntos para hacer explotar una relación superíndice 3N, tenemos una serie de personajes que se encargan de provocar celos constantemente. Por ejemplo, la exnovia de Yaman, Leila, o el exnovio de Mira, Orkun, siempre presentes para crear tensión superíndice 3N y hacer que los protagonistas duden de sus sentimientos. Al igual que en Karasevda, en Medcezir los celos son utilizados como un arma, una forma de manipular y controlar a los personajes. Las situaciones en las que Leila intenta recuperar a Yaman, o en las que Orkun se empeña más menos en hacerle la vida imposible a Mira, son una constante en la serie y nos muestran CU superíndice 3 los celos pueden ser una fuerza destructiva. Sin embargo, al igual que en las series que hemos mencionado antes, los celos también copyright N son una herramienta para que Yaman y Mira se den cuenta de lo mucho que se aman y de lo que dispuestos a luchar por su relación superíndice 3N. De este modo podemos observar CU superíndice 3 el recurso de los celos, aunque doloroso y conflictivo, sigue siendo un elemento clave en el desarrollo de la trama y en la evolución superíndice 3N de los personajes. Además, en esta serie los celos acompañan más menos a dos por elementos como la lucha de clases, la envidia y el poder, lo que hace que todo sea mucho dramático y adictivo. Ahora, para continuar con este análisis, vamos a ver una serie que quizá no sea tan conocida, pero que también copyright N tiene su buena dosis de celos y estrategias para provocar reacciones, Ayatarks. Esta serie, que se puede traducir como Canción superíndice 3N de la vida, nos cuenta la historia de dos hermanas, Ulia y Melek, y CU superíndice 3 sus vidas se entrelazan de manera inesperada. En esta serie el personaje de Ulia, interpretado por Burcu Birizik, podrá ser considerada la que podríamos llamar nuestra Melissa particular, no porque se alúe con un Kerem de manera intencionada, sino porque sus acciones, impulsadas por su carácter manipulador y celoso, terminan generando situaciones superíndice 3 modas y tensas. Ulia es una mujer ambiciosa que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere, y eso incluye interponerse en la relación superíndice 3N entre su hermana, Melek, y su amor platu superíndice 3 Nico, Kerim, aunque con diéresis copyright L no corresponda a sus sentimientos.
Las escenas en las que Ulia intenta sabotear la relación superíndice 3N entre Melek y Kerim son realmente intensas y muestran CEU superíndice 3mo. Los celos pueden llevar a las personas a cometer actos que no deberían. Y si bien no hay una alianza al estilo Kerem-Melissa para celar a otra persona, las acciones de Ulia son tan calculadoras y froas que el efecto es muy similar. En esta serie los celos son un motor importante de la trama, y nos muestran CEU superíndice 3mo. Esta emoción superíndice 3N puede ser muy destructiva tanto para la persona que la siente como para quienes la rodean. Vemos que no siempre es necesario un plan maquiavu copyright lico para desatar los celos, a veces, una sola persona con las intenciones correctas puede lograrlo de una manera igualmente efectiva. Y Hayat Arks es un gran ejemplo de ello. Y para finalizar nuestro recorrido por los celos en las series turcas, no podemos dejar de mencionar a Eklaftan Anlamaz, conocida en Spawn más menos como El amor no entiende de palabras. En esta comedia romántica protagonizada por Hande Erupar Rafael y Burak Deniz, tenemos la historia de amor entre Hayat, una chica que se hace pasar por otra persona, y Murat, un joven empresario. En esta serie, al igual que en Erken Zikway, no tenemos una alianza al estilo Kerem-Melissa, pero una serie de situaciones en las que los personajes utilizan los celos como una herramienta para llamar la atención superíndice 3N del otro. Tenemos a Didem, la exnovia de Murat, que siempre aparece en momentos inoportunos para tratar de recuperarlo, y tenemos también copyright N a otros pretendientes de Hayat, que ponen a Murat celoso. Las escenas en las que Murat ve a Hayat con otros chicos son realmente divertidas y muestran CEU superíndice 3mo. Los celos, lejos de ser un problema, pueden ser una forma de que los personajes se den cuenta de lo mucho que se aman. La química entre Hande Erupar Rafael y Burak Deniz es innegable, y los celos son un ingrediente esencial en su historia de amor. A lo largo de la serie vemos CEU superíndice 3mo. Hayat y Murat se provocan mutuamente, utilizando los celos como una forma de poner a prueba sus sentimientos. En esta serie los celos son una mezcla de diversiu superíndice 3N y tensiu superíndice 3N, y nos muestran que el amor, a veces, puede ser un juego un poco peligroso. En conclusión, superíndice 3N, Eklaftan Anlamaz, es una serie que combina romance y comedia de manera magistral, y los celos, lejos de ser un impedimento, son una herramienta para que los protagonistas se acerquen a UNMUS. Y bueno, mis queridos amantes de las novelas turcas, hemos llegado al final de este recorrido por esas series donde los celos juegan un papel tan importante. Como hemos visto, ya sea con un Kerem y una Melissa conspirando para hacer enojar a una Hande, o simplemente a Trabu copyright S de situaciones que generan tensiu superíndice 3N, los celos siempre aún más menos den un toque especial a nuestras historias favoritas. Hemos repasado desde dramas intensos como Karasevda y Medcezir, hasta comedias románticas como Seru, que es amor, y Erken Zikway, pasando por otras series que también copyright N nos han cautivado con sus tramas y personajes. Todas ellas, cada una a su manera, nos han mostrado CEU superíndice 3mo. Los celos pueden ser un motor para la trama, una herramienta para la manipulación superíndice 3N o, incluso, una forma de que los personajes se den cuenta de lo mucho que se aman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo de los celos en las series turcas, y que se hayan divertido recordando esas escenas que nos han hecho suspirar, reír y hasta sufrir un poco. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado recordando estas series y esos momentos de celos que tanto nos encantan. No olviden dejar sus comentarios abajo, dice copyright Dome CU, L de estas series es su favorita o Q copyright otros ejemplos de celos en las novelas turcas recuerdan. Me encantará leerlos. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima Aventura Turca. Hasta pronto.